まず前向きに机のつぶせになって、それから椅子ごと後ろに倒れてきた。小さなタオルを持ってきて血を頭の下に敷いて、それから服を脱がすんですけど。El amor tiene demasiados lenguajes. Sin embargo, hay algunos inexplicables, que por más que intentemos buscar en lo más profundo de aquellas mentes perversas, jamás lograremos comprender. La noche de hoy te cuento la historia de Issei Sagawa, el japonés que se comió a su mejor amiga por amor. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Durante su infancia se le conoció como un niño introvertido y bastante solitario. Según relatos de gente allegada a la familia y testigos, se confesó que Issei desde muy joven, incluso desde niño, tuvo estas fantasías de consumir carne humana. Por lo tanto, sin necesidad de ser psicólogos, podríamos decir que él a muy temprana edad tuvo alguna perturbación que lo dejó sin duda alguna marcado de por vida. Sagawa creció en una familia acomodada, ya que su padre era Akira Sagawa, dueño de Kurita Water Industries en Tokio, y recibió una educación privilegiada. Estudió literatura en la Universidad de Wako en Tokio y más tarde en la Universidad de Soborna en París, Francia. Durante su tiempo en París, cometió el espeluznante asesinato y canibalismo que lo llevaría a la notoriedad. Se desconoce realmente si los familiares de Issei trataron de ocultar cualquier evento en su familia que pudiese llevar a Issei a cometer estos terribles actos, pero de lo que se sabe, nunca hubo realmente alguna situación traumática que lo llevase a él a tener este tipo de fantasías. El caso de Issei Sagawa sigue siendo objeto de controversia y fascinación debido a la extrañeza y perversidad de sus acciones. Issei Sagawa tenía una lujuria sexual extrema. A un periodista británico le dijo que su compulsión por el canibalismo vino probablemente de un sueño de la niñez, que lo dejó muy impresionado. Él estaba en una olla hirviendo con su hermano, preparándose como una comida para alguien más. Así empezaron sus fantasías caníbales, y cambia su papel de comida a consumidor. No estaba interesado en comer a mujeres de su propia raza, sentía apetito por mujeres altas, rubias y de piel blanca. También incluso se ha contado que el mismo tío de Issei era quien bromeaba con él y lo asustaba de forma quizá inocente con el tipo de bromas: el coco te va a comer o yo te voy a comer si te portas mal. Se especula que de este tipo de bromas Issei comenzó a tener este tipo de sueños. Sin embargo, no queda demasiado claro que este haya sido un evento tan traumático como para ocasionar una acción tan violenta. Su fantasía se hizo cada vez más fuerte mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Wako en Tokio. Ahí se relacionó con una mujer alemana que daba clases de idiomas. Cuando me encontré a esta mujer en la calle, dijo después al reportero británico Peter McGill, me pregunté si podría comerla. Un día de verano se metió a través de la ventana de su departamento e intentó matarla. Para su deleite, ella estaba dormida y tenía ropa pequeña que cubría apenas su cuerpo. Buscó algo para apuñalarla o golpearla y después encontró un paraguas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer despierta y lo descubre. Grita desesperada provocando la huida del intruso. Issei no olvida esta experiencia. Había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva y si era más cuidadoso con el ataque, pudo haber hecho realidad su fantasía. Después de este intento de ataque, la mujer alemana logró llamar a la policía. Ellos arrestaron a Issei y se le impusieron cargos por intento de abuso y allanamiento. Después de esta situación, la gran idea del padre de Issei fue castigarlo mandándolo a París. Así es, ese fue el castigo de Issei, mandarlo lejos de Tokio a que continuara su licenciatura en literatura, pero en París. Y ahí conoció a quien sería su primera y única víctima conocida, Renée Hartwelt, una mujer alemana, alta, rubia y hermosa. Declaró luego que cuando se sentó a su lado en la clase, se enamoró inmediatamente y no podía dejar de pensar en la piel blanca de sus brazos. Era la mujer perfecta para lo que él tenía en mente, pero tenía que ser cuidadoso y preparar mejor su plan. René tenía 25 años, hablaba 3 idiomas y con un futuro prominente. Su objetivo era un doctorado en literatura francesa. Sagawa le pidió que le enseñara alemán. Su padre, multimillonario, podría pagarle cualquier sueldo, así que ella aceptó.
Le atrajo inmediatamente su inteligencia, su conocimiento de pintura y literatura europea. Le escribió cartas de amor y le invitó a conciertos y exposiciones de arte. René salía a menudo con él y con frecuencia lo invitaba a su apartamento a tomar el té. Sus continuas salidas a bailes le dieron a Sagawa un sentido más real a sus macabras fantasías. Para todo esto se cuenta que René realmente veía a Issei como un amigo, un gran amigo de hecho. Sin embargo, Issei, tras tantas fantasías, él realmente se lo empezó a tomar todo muy personal. Se dice que intentó besar a René en muchas ocasiones, a lo cual ella lo rechazó. La primera vez, amablemente. Pero luego comenzó a evitarlo. Le explicó que realmente ella no quería nada con él, que simplemente lo veía como un amigo. Issei, por su intento desesperado de cumplir sus fantasías, cedió ante esto y le pidió disculpas. Le dijo que no, que esto no pasaría nuevamente, que apreciaba la amistad y demás, ¿no? Por lo tanto, René cede nuevamente. Continúan con sus salidas, con sus estudios. Ella lo ayuda en el alemán y de aquí surge la catástrofe, la gran catástrofe. Cierto día invitó a René a cenar a su apartamento. Le pidió que le leyera un poema de un escritor alemán. Después de que ella salió, Sagawa olió y lamió el lugar donde ella se había sentado y juró que se la comería. Esto le permitía poseerla para siempre. A los pocos días volvió a invitarla a cenar. Con su equipo de reproducción grabó la lectura de su poema preferido con la voz de René. El 11 de julio de 1981 se preparó para hacer realidad sus últimas fantasías. Al llegar a París, Issei se había hecho con un rifle calibre 22. Quién sabe cómo logró conseguirlo, me imagino que por las capacidades económicas de su familia, pero el hecho era de que él poseía un arma en su casa. Esto era supuestamente para su protección. Hizo sentar en el suelo a René al estilo japonés para beber té. En la bebida mezcló un poco de whisky para volverla más accesible. Hablaron durante varias horas esperando a que el licor hiciera su efecto. Sagawa declaró su amor a la bella alemana y trató de llevarla a la cama. Lo rechazó y le explica que solo quería ser su amiga. Sagawa se levanta desconcertado y mientras René se sienta en una silla, trae un libro de poemas para que lo leyera y el caníbal japonés empieza a ejecutar su macabro plan. René está sentada y Issei le pide que por favor lo perdone, que eso no volverá a pasar y que si le puede ayudar a continuar grabando el poema en alemán. Nuevamente René se sienta, es una buena amiga, es una mujer amable, por lo tanto comienza a leer, graba sus últimas palabras y mientras René está distraída, Issei va lentamente hacia su cuarto, toma el rifle calibre 22 y por la parte de atrásでずっと彼女は声をしてたんですけど、ピタッと当然その声が止んで、まず前向きに机の前につぶせになって、それから椅子ごと後ろに倒れてきた。小さなタオルを持って行ってきて血を頭の下に敷いて、それから服を脱がすんですけど。 Disparó en la parte de atrás de su cuello, cae de la silla y le continúa hablando, pero ella no le responde. Se asusta al ver la gran cantidad de sangre. Al principio intenta limpiar, pero se rinde finalmente. Con gran esfuerzo desviste el cadáver y se pone contento porque ella ya no se negaría a su amor. Ahora le pertenecía a él. Con un cuchillo le corta el pezón izquierdo y un pedazo de la nariz para comerlos. Escribió luego en su cuento titulado En la niebla y se preguntó dónde debería morder primero. Issei pensó que si iba a ser la primera vez que iba a comer carne humana, finalmente después de tantos años de espera, debía seleccionar la parte más suave. Por ello, comenzó por los glúteos. En su libro describe paso a paso su ritual, la apariencia de grasas, músculos y su sabor. Cuando la grasa sale por los cortes hechos con el cuchillo, la describió de consistencia y apariencia del maíz amarillo, la olió y encontró que no tenía ningún olor. Siguió cortando para encontrar la carne más profunda. Puso 2 filetes en su boca. Su sabor es de un rico pescado crudo, similar al sushi. No he comido nada más delicioso. Se encontraba feliz de haber cumplido su fantasía. Usando un cuchillo eléctrico empezó a cortar a René en partes. Hizo varios filetes para mordisquearlos crudos. El resto lo guardó en su refrigerador y luego preparó una comida rápida de carne humana frita con mostaza.
tomó fotografías del cadáver mutilado y tuvo relaciones sexuales con lo que quedaba de él. Cuando yo la abrazo, grabó en la cinta de audio. Ella suspira y le digo que la amo. Cuando cocinaba y comía sus restos, escuchaba la grabación de René, que había hecho de la lectura del poema. Su ropa interior la usaba como servilleta para limpiar su boca. Al cocinar algunas partes, le dio un poco de asco por su apariencia grasosa y encontró que los muslos eran los más deliciosos. Exhausto finalmente, tomó lo que quedaba del cadáver, lo llevó a su cama y durmió con él. A la mañana siguiente, Issei sabía que debía deshacerse del cadáver, pero, sin embargo, él notó que aún no olía mal, por lo tanto decidió continuar comiendo. Continuó cortando y guardando algunas partes, antes de finalmente deshacerse de lo único que quedaba de René. Al cierto tiempo, varias moscas grandes pululaban alrededor del cadáver. Sagawa tomó esto como señal de que ya había perdido a René. La luna de miel había terminado. Con un hacha terminó de cortar en trozos más pequeños para poder meterla en una maleta que había comprado solo para este fin. Yo quiero su lengua. No puedo abrir su mandíbula, pero puedo alcanzarla entre sus dientes. Finalmente sale. La hago estallar en mi boca y me miro masticándola en el espejo. Luego voy por los ojos. El paso final de Sagawa fue explorar los órganos interiores, los cuales quemaron sus manos debido al ácido digestivo. Bueno, finalmente Issei coloca todos los restos de René en una maleta y sale de su apartamento. Pide un taxi y, en forma de broma casi siniestra, el taxista le pregunta que si lo que lleva en la maleta es un cadáver, ya que pesaba demasiado. Pese a todo lo que Issei había consumido de René, aún así quedaba bastante de ella. En fin, el taxista no le tomó tanta importancia, aunque le pareció bastante sospechoso, lo ayudó a subir la maleta y luego lo llevó hasta un parque. Al llegar, Issei le pidió al taxista que lo esperara, ya que no se tardaría demasiado. Bajó la maleta y su plan era dejar la maleta en el lago, básicamente dejar que se hundiera. Sin embargo, ya que Issei era de una estatura bastante pequeña y era una persona muy delgada, no fue capaz de levantar la maleta por sí mismo para poder tirarla al agua. Por lo tanto, al darse cuenta que muchas personas comenzaron a verlo, ya que era un hombre japonés en París llevando una maleta muy pesada, entró en pánico y decidió dejarla ahí sin más. Luego se fue, volvió con el taxista, este lo llevó de nuevo a su apartamento y estando ahí decidió continuar comiendo los restos de René que había dejado en el refrigerador. Para esto, muchos parisinos, al pasar el tiempo, notaron que la maleta era muy extraña. Parece ser que con todo el ajetreo y la forma en la que Issei dejó la maleta sobre el suelo, una mano de René salía de entre el zipper. No tardaron en llamar a la policía. Estos se hicieron presentes para descubrir la escalofriante escena. De inmediato, esto comenzó a recorrer las noticias. Para esto, el taxista se dio cuenta, obviamente, y rápidamente llamó a las autoridades. El taxista era testigo de un extraño japonés que le había pedido llevar una maleta a un parque, maleta cuya descripción justamente coincidía con la escena del crimen. Cuando la policía llegó a su apartamento 2 días después del asesinato, con una orden de captura, los dejó entrar como si nada. Abrieron el refrigerador y encontraron pedazos del cuerpo de una mujer, incluso sus labios. Sagawa confesó lo que había hecho y agregó que tenía una historia médica con una enfermedad mental. De hecho, sus descripciones fueron tan detalladas que el juez decidió que él no era competente para ser juzgado. Estaba realmente loco. Sagawa fue condenado a un periodo indefinido de prisión en el asilo Paul Girard. Los 3 psiquiatras que lo evaluaron dijeron que nunca se curaría. Aquí es donde el caso se empieza a complicar un poco, y por complicado me refiero a demasiado mediático e injusto. Como que comentaba desde el inicio, Issei tenía un padre multimillonario con demasiados recursos. Era un empresario muy reconocido en Japón, por lo tanto rápidamente viajó a París y pidió que su hijo fuese trasladado a Japón. Este trato se llevó a cabo en 1984. Supuestamente Issei debía ser transferido al hospital psiquiátrico de Matsuzawa, en Japón. El fiscal creyó que ella estaría preso de por vida, pero solo permaneció ahí durante 15 meses y luego quedó libre en agosto de 1985, y de nuevo gracias a su padre. Ahora, en este punto de la historia, Issei queda libre de por vida, realmente ya nunca volvió a pisar ninguna prisión,
ni ningún psiquiátrico. Esto fue bastante triste, ya que Issei se volvió muy famoso en muchas partes, no solo en Japón, realmente alrededor del mundo. Su historia es bastante reconocida. Issei comenzó a participar en películas pornográficas en las cuales justamente él hacía el papel de un caníbal. También escribió libros, de hecho, si no estoy mal, creo que escribió como 3 libros. El más famoso es En la niebla, que más adelante te voy a leer un fragmento de él. El temible caníbal queda libre, pide pasaporte para poder viajar a Alemania, y su situación de libertad le permitió dar entrevistas por televisión, donde declaraba que la carne humana era de los mejores alimentos. Incluso accedió a hacer una novela gráfica que describía los detalles de su asesinato. Vendió más de 200,000 copias. Su historia también inspiró en 1981 la canción de The Stranglers llamada La Folie. En 1983 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood, y en 2004 a la banda de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse con su pista Desensitified. Ahora vamos a leer un fragmento del libro de En la niebla de Issei Sagawa. Esto es desde todo el respeto hacia la víctima, no es para promover ningún tipo de morbo ni nada por el estilo, pero creo que es bastante interesante conocer qué es lo que este tipo de persona piensa cuando está cometiendo un acto tan increíblemente violento, inexcusable. René repite algunas frases mientras yo preparo la grabadora. A la señal acordada, comienza. Siento cómo su voz me traspasa. La miro fijo desde muchos ojos en el vacío, y una voz semejante a todas las otras solloza mientras el espanto crece en el espacio. De pronto una luz, un fuerte sonido y luego su cuerpo cayendo de la silla al piso. Sus ojos, su nariz, su boca, la sangre sale por un orificio en su frente. Insisto en hablarle, pero no responde. Trato de limpiarla, pero no puedo detener el fluido de su cabeza. Todo está muy callado. Solo el silencio de la muerte persiste. No había previsto la dificultad que implica desnudar a un muerto. Finalmente lo consigo. Su cuerpo es blanco, casi transparente. La toco, es lisa, completamente luminosa. Entonces me pregunto, ¿dónde debería morder primero? Me decido por sus glúteos. Tomo fotografías de todo el suceso. Mi nariz se cubre con su piel fría. Intento continuar, pero no puedo. Un repentino dolor de cabeza me distrae. Voy por un cuchillo y lo clavo profundamente en ella. Mucha grasa exuda del corte. Es extraño cómo miles de secretos sutiles y grotescos van poco a poco apareciendo. Tras un montón de capas amarillas asoma algo de carne roja. Corto un trozo y lo pongo en mi boca. No presenta olor alguno. Se derrite en mi lengua cual perfecto bocado de pescado crudo. Rebano su cuerpo y levanto la carne repetidas veces. Tomo una fotografía de su cadáver opacado solo por la profundidad de las heridas. Cuando la abrazo, emite una especie de suspiro. Me asusto, la beso y le digo que la amo. Es increíble que aún muerta siga siendo tan reservada. Tiene una nariz pequeña y labios delgados. Mientras viva, ansío morderlos. Aún puedo satisfacer cuantas veces quiera ese deseo. Este es solo un fragmento del libro En la niebla de Issei Sagawa. No continuaremos leyendo más, ya que es bastante explícito, pero lo puedes encontrar si buscas con bastante detenimiento en internet. Y hasta acá el video de hoy, espero que te haya entretenido. Es un caso bastante triste, sin embargo muy impactante debido a su repercusión mediática. Te invito a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También que me sigas en mis redes sociales, ya que siempre subimos cosas interesantes por ahí. Compartimos datos acerca de este tipo de casos. Así que otra vez te agradezco por haberme acompañado en esta noche de misterios. Hasta la próxima.